Bienvenidos a este nuevo videoblog. Hoy día vamos a hablar de cómo protegernos de la inflación. Para poder llegar a eso, primero tenemos que entender qué es la inflación, ¿cierto? Esta famosa que suben los precios, que nos dicen es culpa de la inflación. Bueno, la inflación básicamente es una tasa que nos explica el movimiento de los precios en un tiempo dado. Cuando hablamos de un tiempo dado es un año base con un set de años a evaluar. Podemos hablar del 2020 al 2024 para hacer una evaluación de pandemia. Esto ok. Para poder ver eso, tenemos que hablar primero de qué es el IPC. El IPC, o Índice de Precios del Consumidor, es una relación que se arma a partir de una canasta. Esta canasta normalmente es un set de ítems de consumo, como pañales, manzanas, seguramente lo han escuchado. Manzanas, alimentos me refiero. Y también se hace con un año de evaluación y un año base. En este caso, la fórmula es IPC es igual a valor canasta del año a evaluar partido en valor canasta del año base por 100 para poder sacar la tasa. Aquí, en el ejemplo, vamos a decir que el 2024, estos son valores ficticios, el valor de la canasta era de 150. Y en el año base, 2020, vamos a saber que era de 100, para hacer el ejercicio simple. Aquí, por 100, ¿cierto? El IPC sería de 150. Con esto ya podemos sacar la inflación. La inflación es una fórmula un pelín más compleja, pero no tanto, donde tenemos que utilizar el IPC del año a evaluar, menos el IPC del año base, todo partido en el IPC del año base también. Todo por 100 para poder sacar la tasa, como explicamos antes. Aquí, siguiendo el ejemplo, vamos a utilizar 150, que es el año a evaluar, menos 100, que es el año base, partida 100. Si continuamos con la fórmula, esto nos va a dar 150 menos 100, 50, partida 100, ¿cierto? Por 100, estos se netean y tenemos una inflación del 50%. Es tremendo, lo sé, pero solamente para hacer el ejemplo. Y esto tiene sentido. Si en el 2024 yo estaba pagando 150 por todos mis ítems de consumo, el año 2020 solo 100, entonces hubo un crecimiento del 50%. Perfecto. Aquí al ladito tengo un gráfico donde podemos ver el movimiento de la inflación los últimos 30 años contra el valor de un kilo de manzana. Son ejemplos, pero de todas formas explica bien la relación. Hace 30 años el kilo de manzanas podía costar 500 pesos. Y por efectos de la inflación, hoy está valiendo casi 1100. Creció un montón, ¿cierto? Casi un 100% de inflación. Pero la inflación año a año, comparativa, no es del 100%, sino que va creciendo 3%, otro año 4%, otro año 7,5%. La inflación cada año es distinta. Entonces esto nos hace entender que yo, para poder ganarle a la inflación, no tengo que tener nada sobre el 100%, sino que tengo que protegerme año a año de estos valores. Lo importante es, ¿qué podemos hacer contra la inflación? Bueno, como dijimos, ¿cierto? Nosotros tenemos que luchar contra estos valores anuales que tiene la inflación, 3%, 7%. El Banco Central, el Ministerio de Economía siempre están luchando para que esto sea lo menor posible. Los precios siempre van a ir subiendo, lo más probable. Entonces, si por ejemplo hablamos de una inflación del 3%, nosotros tenemos que tener un producto que sea nuestro activo, ¿cierto? Tiene que ser superior al 3%. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Invirtiendo. Tenemos que encontrar productos que puedan ser superiores o iguales por lo menos a la inflación. Si queremos ir ahí con la inflación, podemos invertir en depósitos a plazo, fondos mutuos money market, ¿cierto? Vamos a escribirlo por acá. Fondos mutuos money market, lo voy a dejar así chiquito para poder avanzar. Pero generalmente lo que se hace para poder protegernos de la inflación o de crisis económicas es ir a activos como el oro, el dólar. Son un poco más volátiles, pero también son confiables y son estables. Ahora, esto no es una recomendación de inversión, es lo que se suele hacer con los productos o los activos para poder jugar en contra de la inflación y otras crisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La inflación se calcula a partir del IPC.
¿cierto? La inflación tiene valores anuales comparativos con un año base, los cuales van haciendo que los precios crezcan y por lo tanto, y esto es muy importante, el valor de nuestra plata se va encareciendo con el tiempo. Antes, para comprar un kilo de manzana necesitaba 500 pesos, ahora necesito casi 1100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra plata no pierda valor con la inflación? Es protegernos, buscar invertir en activos que hagan que nuestra plata valga lo mismo comparativamente o más. Así que ya saben, busquen protegerse de la inflación, busquen activos relevantes y métanse a invi.cl.